El título del mensaje de hoy es La ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, nos ayuda de diferentes maneras. Los hijos de Dios de distintos modos experimentamos el cuidado del Espíritu. Dios a través de su Espíritu provee dones que son capacidades espirituales dadas por Dios para servir de un modo adecuado. Del mismo modo, el Espíritu produce su fruto en aquellos que aman a Dios para mejorar nuestro carácter. Pablo, en sus cartas, entre otros temas que trata, se refiere al obrar del Espíritu. La carta a los Romanos hace referencia a la asistencia permanente que recibimos a través del Espíritu. El Espíritu ayuda, en primer lugar, a tener conciencia de pecado. Jesús, en Juan 16:8, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, dijo: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu, a la luz de la palabra de Dios, nos ayuda a comprender qué es el pecado. El pecado es una inclinación hacia el mal que forma parte de la naturaleza humana. Esta inclinación a lo malo, cuando no se da lugar a Dios, lleva a consumar actos, acciones que dañan nuestras vidas en primer lugar y pueden dañar a otras personas. El pecado también puede dañar especialmente la relación con Dios. Dios, a través de su palabra, de sus normas, de su ley, de sus mandamientos, deja en claro todo aquello que puede ser un pecado consumado. Pablo, en Romanos 7:7, la carta a los Romanos 7:7, dijo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Más adelante en Romanos, capítulo 7, versículo 12, expresó: de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en Romanos, capítulo 7, versículos 22 al 23, Pablo afirmó: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Jesús, tal como leímos anteriormente, afirmó que el Espíritu convence de pecado. Dios usa su palabra para dejar en claro qué actos se constituyen en un pecado, en una falta, en un error en nuestras vidas. Las normas comunicadas por Dios favorecen la santidad. Dios nos ayuda a apartarnos, a consagrarnos, a dedicarnos a su causa. El desafío es estar en este mundo, pero no pertenecer a él en cuanto a sus prácticas. Estamos en el mundo para dar testimonio de aquel que nos amó y que desea que las personas tengan un encuentro con Cristo para salvación de sus vidas. Las normas comunicadas por Dios entonces favorecen la santidad. Él nos ayuda a tener en claro cómo consagrar nuestras vidas a su causa. El Espíritu Santo nos convence sobre aquello que es malo, dañino, abusivo. Pablo, con humildad y dolor, describió su lucha interior, planteando cómo la ley de sus miembros, haciendo alusión a sus bajos deseos, luchaban dentro suyo. Del mismo modo, lucha en nuestro interior los bajos deseos.
Dios quiere impartirnos poder para estar fuertes frente a ellos. Pablo reconoció cómo sus bajos deseos se revelaban en su mente, donde luchaban sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Dramáticamente admitió, al ser vencido por sus bajos deseos, que la ley del pecado pretendía prevalecer sobre su vida. Sin embargo, más allá de esta lucha interior, es importante tener conciencia de cómo actúa el pecado en nuestro ser interior. Es bueno que tomemos conciencia de esto, para llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, para pedir fortaleza a Dios para vencer frente a las circunstancias difíciles que quieren llevarnos a dejar libre cauce esos bajos deseos. Dios quiere darnos el poder para vencer. Es importante admitir qué acciones, qué actitudes pueden consumarse en pecado. Por otro lado, el Espíritu ayuda, en segundo lugar, a reconocer la propia debilidad. Pablo, en Romanos 8:26 dijo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda a orar. El Espíritu hace posible que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. El Espíritu nos guía para comprender nuestra situación, para vencer el pecado, para orar como conviene. Y en Romanos 8:28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es promesa de Dios para nuestras vidas. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios, todos aquellos que en un momento de nuestras vidas tomamos conciencia de la importancia de darle el señorío a Cristo sobre nuestras vidas, tenemos la certeza de que todo lo que nos pase, sea bueno o malo, Dios lo va a capitalizar para nuestro bien. Pablo reconoció que el ser humano no sabe orar como conviene. Santiago, por su parte, denunció las formas erróneas en que muchas personas se acercan a Dios. Y en particular, destacó cómo hay personas que directamente no oran y por tanto no obtienen aquello que es necesario para sus vidas. En Santiago capítulo 4, versículo 2, al final del versículo dijo: no tienen porque no piden. Y en el versículo 3 afirmó: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Qué bueno es orar. Al orar, predisponemos nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios. Cuando lo hacemos en forma genuina y sujetos al consejo que surge de la palabra de Dios. Y Dios en ocasiones contesta en forma inmediata, pero en muchas ocasiones no lo hace. Dios de alguna manera nos dice: espera, este no es el tiempo. Y qué bueno también es comprender que en ocasiones Dios puede responder algo muy distinto a lo que nosotros oramos. Y Dios, a través de su palabra, nos ayuda a comprender cuál es su voluntad con respecto a aquello que oramos. Si oramos con el propósito de agradar
Por un lado, Santiago denunció la falta de oración. Y por el otro puso en evidencia que muchos oran poniendo el énfasis en sus propias necesidades o en las necesidades de otros para satisfacer meros deseos personales. Jesús enseñó a orar en forma apropiada, enfatizando, entre otras cosas, la confesión de nuestras faltas, la confesión de nuestros pecados y la disposición a hacer la voluntad de Dios, que sea hecha tu voluntad. De hecho, Jesús es nuestro modelo. Él en algún momento expresó que sea hecha tu voluntad, la del Padre. Dios espera que oremos, no porque Él lo necesita, sino porque nosotros necesitamos estar en comunión con Él, en compañerismo con Él, para comprender su voluntad, sus planes y sus tiempos. La oración del justo no pone el énfasis en lo que quiere en términos humanos, sino en hacer lo que agrada a Dios, para hacer los ajustes en su vida, en nuestras vidas, para dar a Dios la libertad de que obre de acuerdo a sus propósitos para el bien de nuestras vidas. Asimismo, el Espíritu ayuda, en tercer lugar, a aceptar la obra liberadora de Cristo. Pablo en Romanos 8:2 dijo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Más adelante en Romanos 8:11 dijo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu Santo mora en aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. La promesa de Dios es que ríos de agua viva correrán en nuestro interior a partir de la fe en Jesús como nuestro soberano. Amén. Y en Romanos 8:11, Pablo afirmó: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo destacó la obra liberadora de Cristo en la cruz. Cristo saldó nuestra deuda ante Dios, nuestra deuda por los pecados cometidos. Obtenemos este beneficio cuando reconocemos por medio de la fe, en forma auténtica, a Jesús como Señor y Salvador. Cristo mostró su poder sobre la muerte al resucitar entre los muertos. Su promesa es que cuando venga para el juicio final, aquellos que han creído en Él, resucitaremos para vida eterna. Promesa de Dios. Promesa que tiene también cumplimiento presente, porque hay promesa en la Escritura de vida abundante en aquellos que damos lugar a Cristo en nuestras vidas. Dios, en su omnisciencia, en su todo saber, conoce a aquellos que han depositado su fe en Él, reconociendo la soberanía de Cristo sobre su vida. Los que le han reconocido serán predestinados, elegidos por Dios para ser llamados a su servicio. Del mismo modo, a los que ha llamado, dado que han depositado su fe en Jesús como Señor y Salvador, los justificará, los constituirá en justos al liberarlos de la esclavitud al pecado. Dios, a partir de la fe en Jesús, nos constituye en justos. Su justicia se hace efectiva en nosotros por medio de la fe. Y Él nos da una nueva oportunidad de vida. Las cosas viejas pasaron
y aquí todas son hechas nuevas. Y los que han sido justificados, dice la Escritura, serán levantados en gloria cuando Jesucristo venga. Cuando Él venga a apartar a las ovejas de los cabritos, de aquellos que han sido rebeldes, aquellos que hemos sido dóciles, tenemos una nueva oportunidad de vida. Dios va a levantar en gloria con cuerpos incorruptibles a los que han creído en Él en forma auténtica. Y mientras tanto, nuestra responsabilidad es honrar a Dios con nuestra conducta en el servicio a Él. Pablo en Romanos 8, 31 al 35 dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos, a las escogidas de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y en Romanos 8, 37 al 38 expresó: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios asegura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo, quien ha entregado su vida por nosotros en la cruz. Pase lo que pase, sabemos que Dios nunca nos va a abandonar. Quizá alguna persona lo haga, pero siempre Dios va a permanecer fiel a nuestro lado. Él asegura que frente a las pruebas de esta vida, vamos a ganar por goleada. Esta es promesa de Dios. Asegura que vamos a ser más que vencedores. Dios asegura que va a estar acompañándonos en todo momento. Él espera que nos esforcemos y seamos valientes, meditando cada día en torno a su palabra. En síntesis, el Espíritu ayuda a tener conciencia de pecado. Nos ayuda a reconocer nuestra propia debilidad. Del mismo modo nos ayuda a aceptar la obra liberadora de Cristo en la cruz y a aferrarnos a la victoria que está asegurada. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la ayuda que recibimos cada día a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque tu Espíritu nos ayuda a tomar conciencia de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Señor, porque a través de esta ayuda nos damos cuenta qué cosas debemos hacer a un lado para llevar una vida más ordenada, a través de la cual te honremos y seamos de bendición a nuestros semejantes. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos ayuda a tomar conciencia de que somos hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias, Padre, porque cuando somos débiles y nos sometemos a ti, experimentamos la fortaleza de lo alto. Gracias por la victoria asegurada. Ayúdanos a seguir avanzando, esperanza contra esperanza, como viendo al invisible. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra, por tus promesas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor.